11 años después de la ejecución del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, en Abbottabad, Pakistán, a manos de fuerzas especiales estadounidenses, el gobierno de Joe Biden logró hacer lo mismo con su sucesor, el egipcio Ayman al-Zawahiri, mediante un ataque con misiles lanzados por un dron en el corazón de Kabul, la capital de Afganistán. Al-Zawahiri se encontraba en un edificio ubicado muy cerca de la abandonada embajada de los Estados Unidos y de otras legaciones occidentales. Biden suma así un logro que le permite equilibrar las duras críticas que recibió por la caótica salida de las tropas estadounidenses de territorio afgano a fin de agosto de 2021, tras la fulminante campaña que devolvió a los talibán al poder, superando las previsiones de todos los servicios de inteligencia occidentales. También confirma que Washington no dio por terminada la denominada guerra contra el terrorismo, aunque Al-Qaeda haya quedado reducida a una mínima expresión y con escasa o nula capacidad operativa para amenazar a Estados Unidos y sus aliados. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. To those around the world who continue to seek to harm the United States, hear me now. We will always remain vigilant. And we will act, and we will always do what is necessary to ensure the safety and security of Americans at home and around the globe. Al-Zawahiri, que ostentaba tras la muerte de Bin Laden la condición de terrorista más buscado del mundo por su papel en la coordinación de los ataques del 11 de septiembre en Washington y Nueva York, logró eludir a los estadounidenses por más de 2 décadas, aunque después de la invasión a Afganistán aparecieron de forma periódica reportes sobre su supuesta muerte o inminente captura. También se lo acusaba por los atentados a las embajadas estadounidenses de Kenia y Tanzania en 1998 y por el ataque al destructor estadounidense USS Cole en Yemen en 2012. La CIA y servicios de inteligencia europeos creían que se ocultaba en Waziristán, una región tribal de difícil acceso en una zona montañosa al noroeste de Pakistán, en la frontera afgana. Allí contaba con el apoyo de la red Haqqani, un grupo insurgente afgano semiautónomo en relación a los talibán. En ese periodo, Al-Zawahiri intentó sin mucho éxito convertirse en una referencia y guía para las diversas milicias yihadistas que sucedieron a Al-Qaeda mediante videos y escritos doctrinarios que se difundían en las redes salafistas, exhortándolos a abandonar sus aspiraciones territoriales y a concentrarse en atacar a Occidente. Entre 2013 y 2015, pretendió arbitrar en las disputas entre la organización Estado Islámico y el Frente al-Nusra, una rama de Al-Qaeda presente en la guerra civil siria, crítico al autoproclamado califato islámico, y llegó a acusar de sedición al ISIS. He was more of a theologian by trade, tended to ramble in many of his public speeches and was seen as less charismatic. Nonetheless, he oversaw Al-Qaeda through 2 major periods of uncertainty. The first being global operations against Al-Qaeda and its leaders. Hundreds of leaders died in strikes in Somalia, in Pakistan, in Yemen and elsewhere, as well as the period of relative decline compared to the Islamic State. Su instalación en Kabul parece haber sido una operación de la red Haqqani, que integra el gobierno talibán, donde está a cargo del Ministerio del Interior, y fue lo que le permitió a la CIA rastrearlo y ejecutarlo. Up to the top levels of the organization, senior-most Taliban officials knew that al-Zawahiri was residing in Kabul with his family. They were hosting him there, and he was still, at that point, inciting attacks against the U.S. and our allies. Más allá del lugar casi testimonial ocupado hoy por Al-Qaeda, lo que más preocupa a Estados Unidos de la presencia de Al-Zawahiri en Kabul es que los talibán no estarían cumpliendo los acuerdos firmados en Doha. Allí se estableció el compromiso de no permitir que Afganistán se convierta una vez más en un refugio de grupos terroristas, como ocurrió en el primer gobierno talibán en los 90, cuando Al-Qaeda instaló allí sus campos de entrenamiento. We've communicated very directly with Taliban leaders. Our views of their willingness at some level, of course, to harbor Zawahiri and his family. And we have made it clear that not we believe, not we think, not we suppose, but we know that that's a violation of the Doha Agreement.
El episodio complica los propósitos de algunos sectores del gobierno de Kabul, que buscan mejorar sus relaciones con Occidente, obtener reconocimiento diplomático y ayuda económica para superar una crisis que golpea duramente a la población afgana, al mismo tiempo que combaten los intentos de los remanentes del ISIS de hacer pie en Afganistán. El ataque estadounidense que terminó con la vida de al-Zawahiri podría ser solo el primero de una serie. Según informes de inteligencia, los talibán estarían tolerando desde su llegada al poder a no menos de 20 grupos integristas distintos en suelo afgano. El asesinato de al-Zawahiri en Kabul, en Afganistán, tuvo mucha repercusión periodística, pero tenemos que remontar a otros asesinatos de diferentes líderes a través de drones. 2015, por ejemplo, Alejandra, y siguen los sucesos, 2016, 2020, 2020 también en otros territorios, pero lo concreto es que si uno se remonta a empezar a investigar y a tener en cuenta qué ha sucedido justamente con estos asesinatos por parte de los Estados Unidos a través de drones, punto de partida 2015. Sí, así es. En realidad, bueno, los asesinatos con drones son anteriores al año 2015. Acá es cuando se empiezan a, las víctimas empiezan a ser líderes específicos de Al-Qaeda, de ISIS y de otras organizaciones terroristas. Lo interesante a analizar es por qué existe un programa de asesinato en el extranjero, por ejemplo, de parte de un país, que en este caso, en el año 2013, por eso me voy un poco antes, fue cuando se conoció a través de una revelación de un diario muy conocido, de Intercept, que existía un programa de asesinatos selectivos en donde muchas veces morían civiles. De hecho, por ejemplo, hay algunos ataques específicos en el año 2012, cuando Obama gobernaba, y además Obama fue uno de los que autorizó 2 ataques específicos a Yemen y a Somalia que trajo 200 civiles muertos. Entonces, eso es lo interesante de analizar. Ahora se utiliza esta tecnología bélica, se ha generalizado, ¿no? Cómo se utiliza de una manera que no es legal, porque ningún líder, ningún civil es juzgado, es directamente un asesinato. No es legal, pero de alta tecnología, Alejandra. Así es una escalada más en la tecnificación de el enfrentamiento bélico y de una serie de impunidades de la cual gozan algunas potencias para cometer estos delitos, porque son delitos más allá de que, se trató, o por lo menos eso dice Estados Unidos, de distintos líderes de organizaciones terroristas, ¿no? Ahora la pregunta, ¿no? Y muchos planteos y muchas dudas, ¿qué va a pasar en Afganistán? Sí, por supuesto. Recordemos, la retirada de Estados Unidos de Afganistán el año pasado fue un verdadero desastre, cómo se terminó ejecutando, una pérdida de hegemonía de Estados Unidos en el Medio Oriente, y hoy un presidente Biden que intentó utilizar esta noticia para levantar su imagen bastante alicaída, pero no le duró casi nada porque estalló ahí nomás el conflicto por el tema de Taiwán. Así que creo que también el tema del terrorismo ya no es el tema que era de la importancia que era antes. Sí, Afganistán forma parte de todos los estados que ahora, dentro del mundo árabe, están luchando por tener una posición de preeminencia y aprovechar este declive de Estados Unidos para poder convertirse en potencias regionales o aliarse con potencias regionales como Irán, como Arabia Saudita, etc. También falló entonces, Alejandra, una estrategia de comunicación por parte de los Estados Unidos de generar y poner bien arriba lo sucedido en Kabul en el mes de julio, el mes pasado, y poder generar alguna que otra expectativa, pero como bien decías, Alejandra, enseguida llegó lo de China a Taiwán y la visita de Pelosi a la isla, y es como si esto no hubiese sucedido, ¿no? Digo, por la repercusión que uno suponía iba a tener. Sí, aparte es un tema, el tema del terrorismo, que deja muchos claroscuros. Por ejemplo, al-Zawahiri es un personaje del cual, el personaje, uno de los principales de Al-Qaeda, y Al-Qaeda tiene una relación bastante contradictoria y muchas veces no se habla de la relación que tuvo con Estados Unidos. Se centra principalmente en los 80, que Al-Qaeda tuvo relación con Estados Unidos en contra de los soviéticos. En los 90 parece que no pasó nada. Y de repente vienen las Torres Gemelas. Pero en los 90, al-Zawahiri participó del bando de la OTAN para luchar, por ejemplo, en la guerra de Kosovo a fines de los 90, en la guerra de Bosnia-Herzegovina a mediados de los 90, también estuvo en Chechenia. O sea, estamos hablando de una serie de grupos islámicos que estaban
nucleados dentro de un grupo que en los 90 empezó a dirigir Arabia Saudita, por supuesto en relación a Estados Unidos, y empezó a funcionar como un ejército de mercenarios que cumplían ciertos roles de la guerra no legal, que esto ya es algo extendido y no solamente patrimonio de Estados Unidos, en los 90. Y después, en el año 2001, vinieron los atentados y, bueno, Al-Qaeda fue responsabilizado, pero todavía hay muchas dudas al respecto. Ahora, la lucha contra el terrorismo perdió lugar, digo, en relación a que también Estados Unidos decidió retirarse un poco de Medio Oriente, sobre todo con Trump, que también decidió retirarse de Siria, básicamente, o de la guerra, o por lo menos de forma parcial, y pasó a tener preeminencia otro tipo de conflictos como el de Rusia-Ucrania. Un aporte para complementar lo que plantea Alejandra. Una de las preguntas que se daban o que se hacían cuando cuando Estados Unidos se retira de Afganistán, era si Afganistán iba a ser nuevamente refugio de grupos ilegales, terroristas, irregulares. Esa era una de las preguntas. El gobierno talibán decía, no, nosotros no vamos a hacer nada de eso, no vamos a acoger a ninguno de estos grupos. Bueno, finalmente pareciera que efectivamente ese pronóstico se está cumpliendo, ¿no? O sea, digamos. De hecho, perdón, Agus, la invasión a Afganistán fue con ese argumento. Exacto, de proteger a... Sí, las consecuencias de la guerra en Afganistán y la guerra en Irak fue justamente el emerger de todos estos grupos que después Estados Unidos enfrenta como grupos terroristas. Pero era una de las preguntas que se hacían. Bueno, ahí hay que ver si eso efectivamente se va a consolidar, lo que significaría no una vuelta de Estados Unidos a Medio Oriente, pero sí como un eje para Estados Unidos no irse del todo de Medio Oriente o seguir teniendo relevancia en la región. Lo hablábamos la semana pasada con las giras de Biden. O sea, se fueron, pero no quieren dejar de tener presencia y hegemonía. Me parece que eso es un punto, es un signo de interrogación que habrá que ver cómo se da y si Afganistán no se convierte nuevamente a partir de esto en todos estos focos de conflicto que se están dando en diferentes partes del mundo, la guerra fragmentada y todo eso que se dice, ¿no?